Dios te bendice. Vamos a continuar con nuestra plática, ¿sí? Fíjate, estuve leyendo y dice, Dios nos dio una gran muestra de su amor, que nos amó antes de que nosotros le amáramos. Dios es un Dios santo y como tal no acepta el pecado. No le gusta que nosotros ejerzamos los frutos de la carne. ¿Cuáles son esos? Los que antes cometíamos, los pecados que cometíamos. ¿Sí? La idolatría. A él no le gusta que idolatremos imágenes, ni estatuas, ni nada por el estilo. Ponte a leer en Éxodo y ahí vas a encontrar lo que a Dios no le gustaba. En Gálatas vas a encontrar en Gálatas 5, versículo 20. Sí, en el capítulo 5, en el versículo 20 en adelante, vas a encontrar lo que son los frutos de la carne y los frutos del espíritu. A él no le gustan los frutos de la carne. ¿Sí? Él quiere que empecemos a trabajar nuestros frutos del espíritu. ¿Cuáles son? El amor, el ser benignos, el gozo, etc. Vete a Gálatas y vas a encontrar ahí todos los frutos de la carne, pero de la carne y del espíritu. Pero el primordial fruto del espíritu que Dios quiere que trabajemos es el amor. Es el primordial, ¿sí? Bueno, y como te decía, a Dios no le gusta que tú ofendas ni que te ofendan. A Dios no le gusta que no perdones, ¿sí? A Dios no le gusta que guardes en tu corazón ni amargura ni resentimiento. Todo esto para Él no le gusta. Es una forma de lastimarte y lastimar a los demás. Y eso a Dios no le gusta, ¿sí? Dios quiere que amemos primeramente a Dios y después a nuestros semejantes, ¿sí? Como a nosotros mismos. A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo vas a amar al prójimo si no te sabes amar tú? Entonces, necesitas enseñarte a amar. También fíjate, aquí dice, Dios espera que nos presentemos ante Él limpios de corazón para irnos restaurando poco a poco también. ¿Cómo va a ser esta restauración? Dios va a restaurar en ti su imagen y semejanza. Dios va a restaurar en ti la identidad de hijo de Dios, ¿sí? Que nosotros perdimos cuando se vino el pecado de desobediencia, de que nos volvimos rebeldes e independientes de Dios, ¿sí? Dios es el que va a obrar. Dios nos va a ir restaurando a través del Espíritu Santo. Pero esta restauración no se puede dar si tú no le entregas lo que tienes, si no entregas esa amargura, si no entregas esas heridas, ¿sí? Dios no nos hizo para estar en soledad. Dios no nos hizo para no estar acompañados. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Vete a Génesis 2 y dice, cuando vio Dios al hombre solo, le hizo una ayuda idónea. Pero para Adán no era importante todavía porque no se había dado cuenta de que estaba solo, de que no tenía pareja. ¿Sí? Dios y Adán se sentían bien, ¿sí? Pero Dios quería que Adán fuera más allá. Dios quería que Adán estuviera con esa ayuda idónea. ¿Cómo lo hizo para que Adán se diera cuenta? Pues simple y sencillamente, Dios le dio a Adán la facultad de ponerle nombre, la autoridad de ponerle nombre a todo animal, tanto a las aves como a los que estaban en la tierra como a los que estaban en los mares. Dios también le puso nombre a las plantas, ¿sí? Al ir nombrando a este Adán en los animales, a la hembra y al macho, Adán se estaba dando cuenta que era hembra y macho, ¿sí? O macho y hembra, como tú quieras ponerlo, pero eran dos, ¿sí?
Entonces ahí se dio cuenta Adán que necesitaba a esa compañera, que necesitaba a esa pareja, porque en todo lo que vio no encontró ayuda idónea. Entonces Dios le hizo una ayuda idónea. ¿De dónde? Dios lo hizo dormir a Adán en un sueño profundo y de una de sus costillas sacó a esa ayuda idónea, ¿sí? Adán le puso el nombre de varona. ¿Por qué? Porque si Adán era un varón, la persona ayuda idónea de él sería una varona, ¿sí? Porque era carne de su carne y hueso de sus huesos, ¿sí? Él ya se sentía acompañado con Eva, ¿sí? Ya se sentía bien, ya había encontrado a su ayuda idónea. Pero ¿qué pasó? Que por la situación de que se cometió el comer la fruta prohibida, sí, el comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, empezamos a conocer también el mal. Empezó a Adán a ver lo bueno y lo malo. Se empezó a dar cuenta, se abrieron sus ojos y se empezó a dar cuenta de que ya había cosas buenas y situaciones malas. Pero ¿qué crees que nos hizo responsable? Nos hizo responsable de la actitud que había tenido, de la acción que había hecho, y culpó a la mujer. Y la mujer también no se hizo responsable de su acción y culpó a la serpiente, ¿sí? Dios se enojó a tal grado la desobediencia que sacó del Edén, del paraíso, al hombre y a la mujer. Porque si hubieran comido del fruto de la vida eterna, hubiera sido un gran problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el bien como el mal en el ser humano hubiera sido eterno, ¿sí? Hubiera, no sé qué tanto hubiera causado, ¿sí? Mira, cuando nosotros llegamos al mundo, Dios nos manda equipados, nos da esperanza, nos da fe, nos sentimos protegidos, nos da seguridad, ¿sí? Pero a través del tiempo, como el hombre conoció el bien y el mal, a través del tiempo también conocemos el bien y el mal. ¿Cuál es ese mal? Cuando, por ejemplo, hay heridas, abusos, maltrato, engaños, ¿sí? Cuando te empiezan a etiquetar y empiezas a complejarte. ¿Cómo te decían? ¿Te acuerdas cómo te decían de pequeño? Ahí va el hijo de quién, ¿sí? Algunos decían, ahí va el hijo del borrachín, ahí va el hijo del drogadicto, ahí va el hijo del ratero, ahí va bueno, siempre te ponían etiquetas, ¿no? O ese piojoso, esa gorda, etcétera, etcétera. O sea, un montón de etiquetas que te fueron acomplejando, cosa que tú no tenías esos complejos, ¿sí? Pero a través del tiempo fuiste acomplejándote. Entonces, ¿qué agarraste? ¿Cuáles hábitos agarraste? ¿Qué fue lo que perdiste? Perdiste tu identidad de hijo de Dios. Perdiste tu identidad de creación de Dios a imagen y semejanza suya. Por ello tenemos nosotros que ser restaurados. Por ello vino Jesucristo a restaurar primero la comunión con Dios. Como te decía, la paga del pecado es la muerte espiritual, la separación de Dios. Entonces, al momento en que se originó el pecado, ¿sí? El pecado de desobediencia, la rebeldía contra Dios, en ese instante nosotros fuimos separados de Dios. Dios nos quitó de estar en el paraíso, ¿sí?
Y tuvimos que tomar ese cuerpo físico para seguir viviendo en la tierra, en esa tierra que Dios nos había dado, ya no en ese mundo espiritual que vivíamos, sino en la tierra, en lo físico, en el mundo físico. Imagínate si no tienes que ser restaurado, tienes que ser restaurada esa identidad de hijo de Dios, esa identidad, esa imagen y semejanza de Dios en ti. Fíjate, ¿cuántas veces nos hirieron profundamente? ¿Sí? O a lo mejor hubo gente que abusó de ti en lo físico, a través de golpes, a través de abuso sexual, a través de diferentes tipos físicos, emocionales, cuando te gritaban, cuando te menospreciaban, cuando te decían de cosas, etcétera, etcétera. Donde dejaste de tener seguridad, donde dejaste de creer en Dios, ¿sí? Cuando hubo abuso espiritual, ¿cuántas veces no te manipularon con Dios? No, es que te tienes que portar bien porque si no Dios se enoja y te castiga. Es que en la palabra está escrita que tú tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Sí? Y realmente nosotros somos salvos por pura gracia, por la gracia de Dios. Ese regalo inmerecido donde nosotros somos reconciliados con Dios por Jesucristo, por su muerte en la cruz. Y somos nuevamente hechos hijos de Dios y nuevamente, ¿sí? Retorna a nosotros esa eternidad cuando Jesucristo resucitó, ¿sí? Nos da esa vida eterna. Entonces, si nosotros a través del tiempo, a través de la vida, hemos sido lastimados, hemos sido acomplejados, hemos agarrado hábitos que no son los correctos, Dios nos tiene que ir restaurando. ¿Y cómo va a ser esto? A través de su Espíritu Santo, a través de que tú le vayas entregando todo aquello que traes mal. Señor, me hirió esta persona así, así, así. Sentí esto. Habla con Dios, platica con Dios como si platicaras con ese gran amigo, ¿sí? Con ese ser que solamente a ti te va a comprender, que no te va a juzgar, que no te va a acusar de nada, sino que quiere que tú le entregues todo lo que tú sientes, para que no sigas cargando con lo que traes. Cuando la mujer le dio de comer a Adán del fruto, la mujer tomó decisiones por Adán y Adán no agarró su autoridad. ¿Sí? Dios puso una autoridad, un orden de autoridad que realmente no se siguió por lo del pecado precisamente. Como la mujer supo del bien y el mal, y el hombre también, ya empezaron a cubrirse, a enmascararse, ¿sí? Se perdió la autoridad que Dios le había dado al varón. ¿Cuántas veces no tú como mujer le has quitado la autoridad al varón? ¿Sí? Ahorita tienen mucho la palabra de que el empoderamiento de la mujer. ¿Sí? La mujer tiene que ser empoderada, ¿sí? Tiene que ser más que el hombre, mucho mejor que el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer se cansó del maltrato, porque la mujer se cansó de la violencia. Pero este maltrato y esta violencia fue porque el hombre perdió su autoridad y no supo cómo regresar a ella, a esa autoridad que Dios le dio. ¿Sí? El hombre perdió realmente el respeto por sí mismo, la imagen de Dios en él, y perdió la autoridad de Dios en él como hijo de Dios. Imagínate, como creación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inconscientemente, aunque el hombre no lo expresa, inconscientemente viene ese enojo, esa molestia, ¿sí? que causó el hecho de que
El hombre perdió todo con Dios y no sabe cómo regresar. ¿Qué es lo que hizo? Pues se desquitó con la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tenía la culpa. No sabía de qué, pero la mujer tenía la culpa. Sí. Cuando el hombre pierde la autoridad, la madre la tiene que tomar. La madre es la que castiga, la madre es la que ejerce autoridad sobre el varón. Entonces el varón le da mucho coraje, porque inconscientemente, muy en el fondo, sabe que Dios lo hizo con autoridad, pero la primera cosa que tiene que hacer el varón es sujetarse a Dios, enseñarse a sujetarse a Dios y enseñarse a tener la autoridad que Dios le ha dado. Pero te decía yo con eso del empoderamiento de la mujer quiere ser igual al hombre. Ya no quiere estar al lado del hombre, sino quiere estar por encima del hombre, porque ya se cansó de maltratos, ya se cansó de humillaciones, ya se cansó, sí, pero ¿qué crees? Que hay que ver hasta dónde también es responsabilidad de la mujer. ¿Te acuerdas que te decía que la mujer culpó a la serpiente? Pues ahí está. ¿Qué representa la serpiente? La maldad, ¿sí? El querer sentirse superiores, el querer ser más que Dios. La mujer ha agarrado eso. Con eso de que empezaron a decir que la mujer tiene el derecho sobre su cuerpo, etcétera, etcétera, y puede abortar si es que así ella lo decide. ¿Sí? La mujer ya perdió su valor como mujer, ya perdió su responsabilidad como varona. ¿Por qué te lo digo? Primera de cuentas, se ha convertido en un objeto sexual. ¿Por qué? Porque desde pequeños se les están dando unos roles al ser humano diferentes a los que dio Dios. ¿Sí? Se les ha enseñado a las mujeres en forma diferente a ya no confiar en el varón, a ya no darse a respetar. ¿Cuánta gente no se burla cuando te dicen que no has tenido relaciones? Lo que le llaman que eres virgen. ¿Cuánta gente no se burla de ti? ¿Sí? Y tú por querer ser y seguir la moda, ¿sí? Tienes relaciones con uno porque le crees que te ama, porque no te esperas a que Dios realmente te confirme que esa es la pareja idónea y crees que te ama. Pero ¿qué? ¿Sabes por qué es eso? Porque te hace falta la imagen y semejanza de Dios en tu vida como mujer. ¿Sí? Como hija de Dios te hace falta ese valor. Te hace falta que realmente te sientas amada. ¿Por qué? Porque no sabes amar. Te enseñaron a amar de otra forma, que no es la correcta. ¿Sí? Te enseñaron a ser usada y a permitir ser usada. Imagínate si no necesitas restauración. Imagínate si no necesitas que nuevamente se restaure esa imagen y semejanza de Dios en ti. Que nuevamente se restaure esa imagen y esa imagen y esa autoridad que Dios le dio a la varona sobre sus hijos. ¿Sí? Que nuevamente se restaure esa identidad de hija de Dios, de flor, de diamante para Dios, de esa rosa tan especial para Dios. Pero ¿qué ha pasado? Que te has ido con lo que dicen los demás, lo que dice el mundo de la mujer. ¿Sí? Y tienes que ser restaurada tú también. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te han lastimado. Hay muchas cosas que tienes que entregar a Dios. Y sobre todo,
tienes que enseñar a amarte tú misma. ¿Cuántas veces no te dejas engordar porque estás queriéndote castigar por lo que tú sientes que hiciste mal? ¿Sí? Todo eso tiene que ser restaurado, todo eso tiene que ser quitado, porque Dios te llamó a ser protegida por el varón, a ser respetada por el varón, ¿sí? A ser amada por el varón. Ahora imagínate, si no te sabes amar, ¿cómo vas a saber cuando un varón te ama realmente? Si no conoces el amor de Dios o no te sientes digna del amor de Dios, ¿cómo vas a saber que un varón te ama? Ahora tú como varón también dejaste la autoridad sobre la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te quisiste sujetar a Dios, porque lo más importante son tus éxitos, porque lo más importante es creer que puedes más que los demás. ¿Dónde está tu autoridad como varón? Esa cabeza de familia que debes de ser, esa protección para tu hogar, tanto en lo físico como en lo espiritual. Si tú dejaste la autoridad que Dios te dio en lo físico, imagínate a quién le dejaste la autoridad sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposa. ¿A quién le dejaste la autoridad? Tú mismo te lo has de contestar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que recurrir al alcohol? ¿Por qué tienes que recurrir a las drogas? ¿Porque los otros lo hacen? ¿Por qué tienes que recurrir, al cigarro? ¿Qué fuga estás? ¿Con qué te estás fugando? ¿Por qué te estás fugando con ello? ¿A qué le temes, varón? Tienes que centrarte y ponerte bien con Dios. Tienes que entregar todo eso que traes cargando, porque tú como varón traes peor la carga. Tienes que confiar en Dios y entregar todo lo que traes. A muchos varones se les han enseñado que no deben de llorar. Pero ¿por qué no? Si son sensibles a Dios, son sensibles al Espíritu Santo, son sensibles porque Dios los hizo sensibles para poder proteger y guardar, ¿sí?, el corazón de la mujer. El corazón de tu pareja lo tienes en tus manos, varón. El corazón de tus hijos los tienes en tus manos. ¿Eres seguridad para ellos? ¿O has dejado la autoridad en manos de tu pareja? ¿Has perdido la identidad como varón? Ponte a pensar cuál es realmente el problema que tienes tú. Y pídele a Dios que Él entre en tu vida y que te ayude a nuevamente recobrar esa autoridad. La autoridad de Dios. El modelo de Dios es Dios, el varón sujeto a Dios, la varona al lado del varón y ellos con autoridad sobre los hijos. Sí, los dos sobre los hijos. Entonces, pregúntate si no has perdido esa imagen, esa semejanza, esa autoridad que te dio Dios como varón, como hijo de Dios, como creación principal de Dios, porque Dios creó primero al hombre. ¿Cuántas veces has utilizado el pretexto de culpar a otros? Es que me invitaron a tomar, es que me dieron esto, es que, o sea, sigues entregando tu autoridad a otra persona. Te sigues sin hacer responsable de tu familia, de tus hijos, de tu mujer.
de tu casa, porque eres el sustento de tu casa. No con esto quiero decir que te vas a matar y a pasarte hora tras hora tras hora por querer ser exitoso, por querer llevarle lo máximo a tu familia. ¿Realmente le estás dando lo más importante que es el amor? Si no sabes amar, varón, no te preocupes. Pregúntale a Dios. Lee su palabra. Si te vas a Santiago, ahí viene cómo debe de ser el varón. Si te vas a Efesios, también. Sí. Ve tú cómo debes de ejercer la autoridad en tu casa, en tu ministerio, en tu trabajo. ¿Sí? No con esto quiero decir que vas a llegar y que vas a querer mandar a todo mundo, no. Pero sí vas a ir tomando la autoridad como jefe de familia de tu casa, como sacerdote de tu casa. Y vas a quitarle la autoridad al enemigo que pusiste en sus manos sobre tu familia, sobre tus generaciones. ¿Sí? Y vas a pedirle perdón a Dios por la falta de autoridad que viene de tus ancestros. Tienes que llevar esta restauración para que nuevamente se restaure en ti esa autoridad, varón. Y tú, mujer, tienes que llevar esta restauración para que nuevamente veas el valor como mujer que Dios te dio, que Dios te proporcionó, y no seas un juguete del ser humano, del hombre del mundo, sino que sea realmente esa joya preciosa que Dios hizo de ti. Ya quítate de culpas, quítense los dos de culpas y realmente háganse responsables de su propia vida. Yo te invito a continuar con estos videos, ¿sí? Te invito a continuar con estas enseñanzas, para que nuevamente te restaures y restaures en ti esa identidad como hijo de Dios. Restaures en ti esa identidad, ¿sí? Y esa semejanza e imagen de Dios en ti, para que puedas enseñar a aquellos que lo necesitan a ser también restaurados. Yo te invito a que sigas estas enseñanzas, que sigas leyendo la palabra de Dios. Como te decía, vas a conocer en la palabra, en el Antiguo Testamento, todo lo que son las leyes de Dios, lo que Dios pedía, Dios Padre, la creación del mundo. ¿Sí? Vas a ver el cómo Dios trató a su pueblo, cómo les llamaba la atención, por rebeldes, por obstinados y por necios, por duros de corazón. Y te invito también que leas el Nuevo Testamento, donde vas a conocer cómo vino Jesucristo al mundo y a qué vino Jesucristo, ¿sí? Cómo restauró en nosotros esa comunión con Dios Padre. Vas a ver cómo los apóstoles fueron a propagar el evangelio, ¿sí? Vas a ver también cómo debe de comportarse el varón y cómo debe de comportarse la mujer también. Ahí vas a encontrar, ¿sí? Hay muchas cosas que puedes encontrar, tanto en lo espiritual como en lo físico. Si no le entiendes a la palabra, estúdiala, ve con tus pastores, ve con tus sacerdotes, ve con aquellos que estudian la palabra y dile que te la expliquen. Si no, ya cuando vayas poco a poco más entendiéndola, pídele a Dios que te la explique, dile al Espíritu Santo que te haga ver esa revelación que Dios tiene para ti en lo espiritual. Acuérdate que la palabra de Dios es inspirada por Dios, escrita por el hombre.
Quiere decir que hay cosas que puedes entender leyéndola y hay cosas que necesitas revelación de Dios. ¿Sí? Puedes estudiarla, pero también necesitas la revelación espiritual de Dios. Pues yo te invito a que sigamos platicando, sigamos en esta enseñanza tanto para ti como para mí. Y vámonos en el caminar de Dios. Sigamos. ¿Sí? Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te invito a que le digas a Jesucristo que entre a tu vida. Que sea tu Señor, que sea tu Salvador. Si tú lo crees en tu corazón y aceptas el sacrificio de Jesucristo en la cruz para el perdón de los pecados y lo confiesas, eres salvo. Y Dios va a empezar de nuevo a restaurar esa imagen en ti. Te da la identidad como hijo de Dios, ¿sí? Y va a seguir trabajando en ti. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a seguir con estas enseñanzas.